¿Cuántos recuerdan la palabra de la semana pasada? Estábamos hablando acerca de cómo mantener la calma. No buscamos un momento de calma momentáneo como se busca hoy en día, sino buscamos desarrollar una vida de confianza y una vida de calma en Jesús nuestro Señor. Yo no busco un momento de paz, no busco un momento de sosiego, busco una vida de calma y una vida de sosiego delante del Señor. Amén. La palabra de Dios es suficiente. Como hemos cantado, el amor de Cristo es suficiente para ti y para mí. Señor, pero aún me falta esto. Señor, pero yo vengo buscando esto otro. ¿Sabes? El amor de Cristo y el Señor en ti es suficiente. Es necesario que busquemos el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás añadido será. Me gusta cómo la semana pasada estábamos escudriñando la Escritura cuando Jesús dijo: venid a mí, todos aquellos que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Seguidme a mí, mi carga y mi yugo es ligero. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Me gusta leer los tiempos verbales en la palabra, porque la Escritura, cada verbo te está demostrando una acción. Y Jesús lo que dice es: venid. Lo siguiente que dice es: aprended de mí. Y lo tercero que dice es: y hallaréis descanso para vuestra alma. Así que necesitamos venir ante la presencia del Señor, aprender de Cristo y de su palabra, para que por último hallemos descanso para vuestra alma. Estaba meditando en esta predicación porque ¿cuántos durante la semana o cuando llegan a su casa pueden seguir meditando en la palabra del Señor? Yo siempre pienso que hay algo que me dejé en el tintero, hay algo que todavía necesito meditar, porque saco esa sabiduría en las Escrituras, que por más y más veces que tú leas un texto, el Espíritu Santo siempre lo enriquece en nuestras vidas y en nuestros corazones. Amén. Y estaba meditando en cómo necesitamos el reino de Dios en nuestras vidas. Hay tres cosas de las que vamos a hablar en esta tarde. La primera es ver el reino de Dios. La segunda es buscar el reino de Dios. La tercera es entrar en el reino de Dios. Pero para conocer qué es el reino de Dios, cuando hablamos del reino de Dios, estamos hablando: venga la soberanía y el gobierno de Dios. Jesús, cuando nos enseñó a orar al Padre, Él dijo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Y orar a Dios y pedirle a Dios que su reino esté en nosotros, ver el reino, buscar el reino y entrar en el reino de Dios, estamos diciendo: venga tu gobierno sobre mi vida, venga tu soberanía sobre mi vida. Estamos diciéndole al cielo: Señor, baja aquí a la tierra y baja a mi vida y baja a mi corazón. Y el Señor, que antes de que tú y yo estuviéramos aquí ya destinó y preparó salvación, así lo hizo para toda la raza humana. No es que Europa es más sensible a Dios, no es que América es más sensible a Dios, no es cierto. Toda lengua, toda tribu, toda nación habrá de reconocer que Jesucristo es el Señor. Amén. Por eso da igual a qué lugar de la tierra tú viajes, siempre vas a encontrar el reino de Dios. Porque el reino de Dios es su gobierno, es esa búsqueda para con Dios y es permitir que Dios reine en nuestras vidas y en nuestros corazones. Cuando Jesús comienza su ministerio, anota la cita de Marcos 1:14. Marcos 1:14 dice así: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Y me llama la atención cuando dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué pasa? ¿Que antes no había reinado de Dios sobre la tierra?
Es que solamente a partir de Jesucristo desciende el reino de Dios. Antes no había gobierno de Dios. Iglesia, durante todas las escrituras del Antiguo Testamento, Dios se revelaba a sus hijos a través de los profetas. Los profetas eran voceros de Dios y hablaban la palabra que Dios les decía que hablase. Y en su nombre hablaban a todo el pueblo. Pero toda la escritura habla de cómo el Espíritu de Dios venía sobre la vida de aquel profeta o de aquella persona para profetizar y hablar al pueblo. Mas nunca el Espíritu Santo estaba morando dentro del corazón del hombre, porque hubo una ruptura entre Dios y el hombre y se llamó pecado. Y el pecado hizo que cada uno de nosotros nos separáramos de Dios y Dios no podía vivir dentro del corazón del hombre por cuanto había un pecado, iglesia. Entonces dice, y la escritura se cumple cuando dice: he aquí el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado a vosotros, porque iba a ser Jesús de Nazaret el que, poniendo su vida en la cruz del Calvario, traería salvación y restauración de todas las cosas, para que el hombre tuviera esa intimidad perfecta para con Dios. Porque Dios nos mira a través de la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Iglesia, es necesario que tú y yo recordemos esto, porque a veces damos por hecho que nosotros podemos orar a Dios, hablar con Dios y Él va a escucharnos, y claro que el Señor escucha nuestras oraciones. Pero que sepamos ciertamente que solamente a través de Jesucristo y nuestro Señor hay una entrada directa para con nuestro Dios. Hay gente que dice: no, si yo hablo con Dios, no, si yo estoy en mi casa y yo hablo con Dios. Bueno, tú hablarás con Dios, pero tú no tienes intimidad con Dios, ni el Espíritu Santo habla a tu vida y a tu corazón, ni Cristo está reinando por cuanto no ha habido un arrepentimiento y un creer en el Evangelio. Porque Jesús dice: el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y convertíos y creed en el Evangelio. Arrepentimiento, iglesia, me habla de cambiar por completo mi mentalidad. Cuando Jesús viene diciendo tiene que haber un arrepentimiento en el corazón, significa que el hombre tiene que cambiar su mentalidad por completo. Me gusta la ilustración y cómo Jesús lo explica a través del nuevo nacimiento. Como Nicodemo, y dice la Escritura, uno de los principales de la sinagoga, fariseo, era miembro del Sanedrín. Solamente 70 personas eran miembros supremos del Tribunal Supremo Judío, miembros del Sanedrín. Y dice que Nicodemo se acerca a Jesús por la noche y le dice: Rabí, esto es maestro, sabemos que vienes de Dios porque nadie puede hacer las obras que tú haces. Y este hombre estaba reconociendo a Jesucristo porque los ciegos estaban siendo sanados, porque políticos estaban siendo levantados, porque lunáticos estaban siendo sanados, enfermos mentales que hoy los llamamos hoy en día, gente endemoniada, gente atada en sus mentes y en sus corazones. Jesús vino trayendo sanidad tan maravillosa, tan fuerte, que podían reconocer Jesús era enviado por Dios, porque nadie podía hacer las obras que Jesús estaba haciendo. Y Jesús le mira con amor y tienen una conversación y le dice: Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo, porque si no nacieres de nuevo, no verás el reino de Dios. No verás el reino de Dios. ¿Tú y yo queremos ver el reino de Dios? ¿La soberanía de Dios en nuestras vidas? ¿El gobierno de Dios? ¿La voluntad de Dios hacerse en medio de nuestras vidas? No verás si no nacieres de nuevo. Y Nicodemo está interpretándolo en su sentido más literal, porque está diciendo: ¿cómo puede una persona adulta, cómo puedo yo, un hombre que ya soy anciano, que ya soy viejo, cómo puede entrar en el vientre de su madre y volver a nacer de nuevo?
Y Jesús le mira, imagino que con un profundo amor, y le está diciendo, hay que nacer de nuevo de agua y del Espíritu. Necesitamos cambiar nuestra mentalidad, que está viciada por este mundo y por las cosas de este mundo, iglesia. Y cuando tú y yo venimos a Jesús, necesitamos hacer un reseteo de nuestra cabeza y de todo lo aprendido muchas veces, porque está alejado de la voluntad y del reino de Dios. ¿Recuerdas lo que hablamos la semana pasada? La amistad con el mundo es enemistad con Dios. Todo aquel que se quiere constituir amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, porque esta sociedad está mirando en opuesto a lo que Dios establece en su reino y en su palabra. Mas Jesús no viene a juzgar, mas Jesús viene a traer verdad a nuestros corazones y abrir los ojos de nuestro entendimiento, porque estamos pidiendo, Señor, venga a tu reino. Señor, muestra tu gloria. ¿Recuerdas la primera canción? Muestra tu gloria, Señor. Y no lo estamos diciendo con orgullo ni con orden. Estamos diciendo, Señor, ten misericordia y muestra tu gloria, muestra tu grandeza en medio de esta generación. Verte en nuestras familias. Ver es un obrar maravilloso de tu reino. Pero Jesús está diciendo, es necesario nacer de nuevo de agua y del Espíritu, por cuanto trae limpieza a nuestros corazones. Del Espíritu, porque solamente a través del Espíritu Santo hay poder para ser regenerados. Y créeme, porque la vida se presenta dura. Y muchas veces decimos, Señor, ¿cómo puedo salir yo de este bucle? ¿Cómo puedo salir yo de esta situación en mi vida? Yo no tengo fuerza, yo no sé cómo hacerlo. Y sabes, el poder de Dios, el mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos, es el que nos da la gracia y el favor para ir adelante y para vencer en nuestras vidas toda tentación y toda situación adversa en nuestros corazones. Por eso ese nacer de nuevo venía por tener un cambio completo y total sobre nuestras vidas, iglesia. ¿Sabes? Es un misterio cómo una persona es cambiada por Cristo. Muchas veces decimos, no, es que necesitas un encuentro con Cristo. Necesitas encontrarte con el Señor. Necesitas un cambio. Y todos estamos viendo a ver qué sucede en una persona. Vienen rayos, ¿cómo detectas tú que has tenido un nuevo nacimiento? ¿Cómo sabes que te has encontrado con Cristo, iglesia? ¿Cómo puedes decir, yo he aceptado a Cristo, pero es que yo sé que mi vida ha cambiado? Jesús está hablando del viento. Dice, el viento viene sobre tu cara, viene sobre tu rostro. Sabes que está, pero no lo ves visualmente. ¿Ves los árboles que se mueven? Estás viendo las nubes que son empujadas por un viento fuerte, mas no estás viendo literalmente al viento. Estás viendo los efectos que produce el viento en la naturaleza y en tu rostro, que te refrigera, que empuja las nubes. De la misma forma es la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. De la misma forma es un nuevo nacimiento, porque lo que hace Cristo es empezar a cambiarte por dentro. Cambia orden, cambia prioridades en tu vida. Cosas que tú pensabas que eran sumamente importantes dejan de cobrar sentido, porque entiendes que hay cosas mayores y más importantes en el reino de Dios. Así que de esa forma tú percibes el efecto del Espíritu Santo en mi vida. Yo no puedo recordar el día exacto en que le entregué mi vida a Cristo. Yo sé que era una niña que iba a la escuela dominical, que me llevaban mis padres, que me emocionaba la alabanza, me encantaban los tiempos de alabanza, que escuchaba historias bíblicas. Hubo un tiempo en mi adolescencia que medio me torcí, porque uno empieza a buscar su propia satisfacción y sus propios placeres, pero
unos padres constantes en la oración y una vida realmente orando, intercediendo por los hijos, hizo que de repente yo comenzara a buscar a Dios. Desilusiones en la vida, desilusiones en las amistades, porque quien quiere encontrar en el mundo consuelo, no lo va a hallar. El mundo muchas veces es cruel, el mundo es egoísta, y uno no encuentra consuelo solamente en aquel que te ha creado. Y yo solamente sé que comienzo a buscar a Dios, y hay un momento puntual en mi vida que yo sé que Cristo está en mí y tomo una decisión absolutamente radical. Dejé de escuchar la música que escuchaba, dejé de ver las revistas que antes leía. Empecé a cambiar todo mi mundo porque busqué esa necesidad del reino de Dios, de ese nacer de nuevo, de ese encontrarme con mi Señor y mi Salvador. Iglesia, quiero hablarte también de diferentes formas de nacer de nuevo. Primera de Pedro 1:3. Pedro dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Bendito sea nuestro Dios y Padre, que Él nos ha hecho renacer para una esperanza viva. En diferentes lugares de las Escrituras te habla de renacer, de nuevo nacimiento. Pero lo que Dios quiere que tú y yo entendamos es que para ver el reino de Dios tiene que haber un renacer en nuestras vidas. Tiene que haber un nuevo comienzo. ¿Conoces alguna persona que haya tenido un accidente muy fuerte en su vida? ¿O que haya tenido una situación muy fuerte en su vida? Lo que te dicen es: yo celebro 2 cumpleaños. El día en que nací y el día en que salí del hospital cuando me recuperé de tal accidente. ¿Has escuchado algún testimonio o alguna persona que dice: yo ese día nací de nuevo? Y esa persona no vuelve a ser la misma porque de repente todo su mundo se vio boca abajo y aprende a vivir de una forma diferente. Eso es un nuevo nacimiento. Sin conocer a Cristo, pero cuando vienes a Cristo, un nuevo nacimiento es cuando tú has conocido el poder del Evangelio en tu vida y a partir de ese día hay algo que lo cambia todo. ¿Has tenido este nuevo nacimiento? Dice que hemos renacido para una esperanza. Hemos renacido, decía Pedro, en Santiago 1:18. Anótalo si quieres y lo leemos. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. De su voluntad nos hizo renacer, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Cristo, trayendo verdad a tu vida y a tu corazón, trajo un nuevo nacimiento y por ello entrada en el reino de Dios, entrada a ese gobierno de Dios sobre nuestras vidas. Pero Él nos hizo nacer a una esperanza de gloria que cambiará por completo nuestra historia, iglesia. Gálatas 6:15, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Durante todo el Nuevo Testamento, la palabra de Dios te está anunciando y nos está hablando que es necesario para ver el reino de Dios un nuevo nacimiento, un renacer, ser nuevas criaturas, es decir, nacer de nuevo y partir de cero. No es que tú continúes con tu vida pasada. Obviamente vivimos en un cuerpo y vivimos en una sociedad y tú te sigues dirigiendo y manejando en medio de esta sociedad. Pero en el Espíritu tú has tenido un cambio. Jesús dijo: las obras de la carne, carne son, mas las obras del Espíritu Santo son. Y ese encuentro con Cristo es un renacer de nuevo en nuestras vidas. Y tú y yo necesitamos chequearnos y saber y entender
¿realmente yo he tenido este nuevo nacimiento? ¿Realmente yo he tenido ese encuentro con Cristo? No la primera vez que escuchaste de Dios, no la primera vez que viniste a una iglesia, no la primera vez que oraron por ti. La experiencia que tú tienes que tener en tu vida y que todo cristiano tiene que tener en su corazón es la experiencia de un renacer de nuevo a una esperanza que no tenías antes, a una vida en Cristo que no tenías antes. Y cada uno de nosotros necesitamos escuchar nuestra conciencia y nuestro interior. ¿Ha habido un cambio el día que yo conocí a Cristo? No el día que vine a una iglesia, no el día en que oraron por mí, el día en que Cristo entendí la obra de la cruz y yo entendí que renacía para una nueva esperanza a mi vida. Pablo lo expresa de otra forma diferente. Vamos a ir a Efesios 4:17. Efesios 4:17. Porque primeramente para ver el reino es necesario nacer. Es necesario buscar el reino de Dios, buscar el gobierno de Dios. Pero ¿cómo buscas el gobierno de Dios? Naciendo de nuevo y apartándote de todas las cosas que te estorban de la vida. Mira, Efesios 4:17 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la voluntad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos por el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Es otra forma diferente de hablar de un nuevo nacimiento, porque de la misma forma que está hablando acerca del Espíritu y está hablando acerca del viento, que no sabes de dónde viene ni a dónde va, mas sientes sus efectos, el saber que tú has nacido y has conocido a Cristo y tienes un nuevo nacimiento, está diciendo: tú te despojas de un viejo hombre que está viciado en cuanto a sus pensamientos, que tiene el entendimiento entenebrecido y está hablando de una sociedad que camina confundida, de una sociedad que camina en tinieblas. Y dice: por causa de la dureza de sus corazones, por causa de no obedecer a la verdad que hay en Cristo, Dios trae dureza a sus corazones y dice que no entienden y ya caminan en su propia lascivia, en su propio caminar perdido. Pero dice: vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Despojaos del viejo hombre, renovaos en vuestro entendimiento y vestíos de un nuevo hombre. ¿Cómo tú sabes si has tenido un encuentro con Cristo, iglesia? ¿Cómo sabemos que el reino de Dios está en medio de mi vida? Que el gobierno de Dios y la soberanía de Dios está en medio de mi vida. Lo sabes porque un día decidiste despojarte de toda ropa sucia, de toda ropa rota, de todo lo que estaba estorbando para empezar a vestirte como un nuevo hombre, basado en la justicia, en la santidad y en la verdad de Dios. Pablo continúa diciendo: por lo cual, hermanos, no engañéis, no hurtéis. El que hurtaba, no hurte más. El que engañaba,
Lengua, el que lleva una vida de engaño, deje de engañar a su hermano, lleve una vida de verdad. Pablo sigue y continúa diciendo: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, no sea que venga una cosa peor, porque el resultado de una vida y del reino de Dios en mí va a ser que mi boca habla verdad. Dice: no os mintáis los unos a los otros. No hablemos mal los unos a los otros, no entremos en una picaresca de a ver cómo puedo engañar. Y créeme que el Lazarillo de Tormes no se hizo de la nada. Ese libro español y tan nombrado y que todos los niños en el colegio deben de leer. El Lazarillo de Tormes es ese niño con picaresca y realmente el carácter español, y creo que en el fondo del mundo entero, pero sobre todo ese carácter español, es ese carácter pícaro, a ver qué puedo sacar, a ver cómo puedo engañar, a ver cómo quitando de aquí y de allí me puedo llevar lo que yo quiero. Iglesia, cuando hay un nuevo nacimiento, cuando el reino de Dios está en mí, hay una forma de proceder completamente distinta. No hay engaño, no nos mentimos unos a otros, no hay vanidad. Acostumbra con tu boca a hablar la verdad, iglesia. No mientas ni escondas nada detrás, porque dice la Escritura: no hay nada oculto que no haya de salir a la luz y que no haya de ser revelado. Porque del buen tesoro del corazón cada uno saca, iglesia, y de la abundancia de nuestro corazón habla nuestra boca. Por un tiempo podemos camuflar nuestro carácter, pero ¿cuánto tardaremos en que nuestra esencia realmente salga a relucir en nuestras vidas? Por eso dice Pablo: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino aquella que sea la buena y para la necesaria edificación de la iglesia, de unos para con otros. De nada nos sirve que aquí pongamos cara de buenos, pero cuando salimos fuera practiquemos maldad, vivamos en maldad, vivamos en esa picaresca. No, iglesia. ¿Por cuánto tiempo te va a durar un enfado? ¿Por cuánto tiempo vas a dejar de hablar a tu marido o a tu esposa? ¿Vas a estar una semana sin hablarle porque te ha molestado algo? ¿O vas a tener un compañero con el que has tenido problemas y tú mantienes esa riña y mantienes ese mal humor? ¿Por cuánto tiempo? Cuando Jesús dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Puedes tener un momento de enfado, puedes ver algo que no te ha gustado, mas háblalo. Háblalo para que no te dure más de 24 horas y eso cada vez se haga más grande y se haga mayor y anide amargura, anide rencor. ¿Cómo podemos decir que tenemos a Cristo en nuestro corazón si no somos capaces de perdonar? Si cada vez que alguien nos ofende sacamos las uñas y sacamos nuestro carácter y nos defendemos y recuerdas lo que hace 15 años te hizo la otra persona. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No sea que acontezca una cosa peor sobre nuestras vidas. Santiago 1:21. Anota esta palabra y la leemos. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, fíjate bien en esta ilustración. Este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. ¿Sabes a qué está haciendo referencia? Dice que el hombre que oye la palabra de Dios, el hombre y la mujer que escuchan la palabra de Dios, mas no la ponen por práctica, no son hacedores, es como aquel que se mira en un espejo y ve su persona. ¿Y cuántas veces te miras al espejo antes de salir de casa y de repente dices: ¡ay, qué mal me he peinado hoy!
¡Uy, qué mal conjuntado! ¿No te ha pasado? Las mujeres quizás es más usual, pero ahora cada vez más los hombres quieren salir por lo menos mínimamente conjuntados y de repente dices, hoy que no me pega nada estos zapatos con esta falda, no me pegan estos pantalones con esta corbata o la camisa. Y está diciendo que es como ese hombre que se mira en un espejo, que se da cuenta y ve que hay algo que no está bien, mas sin embargo se olvida y se marcha. Pues si te has visto en un espejo, es decir, has oído la palabra de Dios y escuchando la palabra de Dios hay algo en tu vida que te confronta porque sabes que tienes que cambiarlo, porque sabes que Dios está demandando de ti un carácter en Él. Dios está demandando de ti que tú te rindas más a Él. Y si no le haces caso, es como aquel que se marcha y se olvida de lo mal que estaba en el espejo. Aquel, dice, más el que mira en la ley de la verdad, continúa el versículo de Santiago 1, 25, más el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. Reino de Dios, iglesia, ver el reino de Dios es nacer de nuevo, es traer un cambio radical a nuestras vidas, es considerarnos en un espejo y la palabra de Dios es un espejo delante de mí, es el espejo de mi alma y de mi corazón y mediante la predicación yo estoy viendo que hay cosas en mí que tengo que cambiar, iglesia. Y para ver el reino de Dios en mi vida es necesario un cambio en nuestros corazones, iglesia. Ver el reino de Dios, buscar el reino de Dios. La Escritura dice, mas buscad el reino de Dios y su justicia y todo lo demás añadido será. Pero lo está hablando en un contexto en el que dice, en el mundo hay ansiedad. En esta sociedad hay angustia por qué vamos a comer, qué vamos a vestir. Hemos entrado en una vorágine de consumismo, de necesito tener, quiero más, quiero acceder a más, sin habernos dado cuenta que el mismo Dios que cuida a los lirios del campo, que el mismo Dios que alimenta a las aves del cielo, es el mismo Dios que sabe de qué cosas tenemos necesidad. Mas ninguno puede añadir a nuestra estatura un codo. ¿Quién puede decir quiero crecer 5 centímetros más? Quiero crecer más. Aunque tú lo anheles, lo quieras, no vas a crecer más centímetros de los que Dios ya te ha dado, iglesia. Y dice el Señor que si Él tiene misericordia y Él cuida a las aves y viste a los lirios del campo, ¿cómo no va a cuidar de nosotros, que somos sus hijos, iglesia? Pero está diciendo y priorizando, busca el reino de Dios para que todo lo demás sea añadido. Estábamos hablando también acerca de entrar en el reino de Dios. Primeramente ves el reino de Dios naciendo de nuevo en Él. Lo segundo, buscas el reino de Dios para permanecer en Él, para ver la gloria de Dios en tu vida. Pero es necesario entrar en ese reino. Y Jesús, hay una parte de la Escritura cuando dice que se encuentra con un joven rico. Y otro joven que también le llama maestro, rabí. Es decir, está reconociendo a Jesús como el Señor y le está reconociendo como maestro. Y él dice que desde su juventud guarda todos los mandamientos, porque Jesús le dice, los mandamientos ya los conoces. No adulterarás, no matarás, honrarás a tus padres. Y este joven dice, con buen orgullo, yo todo esto lo cumplo desde mi más tierna juventud. Mas Jesús, conociendo su corazón, le dice, muy bien haces. Ahora te digo, vende todo lo que tienes y sígueme. Y este joven agachó su cabeza porque grandes eran sus posesiones y se marchó. Y, iglesia,
muchas veces las cosas de este mundo y uno dice, no, yo lo he entregado todo. Cada uno de nosotros debemos examinar nuestras vidas para ver si realmente el reino de Dios está en nosotros. En Lucas 18. 18:24 dice así: al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Y los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Y él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo: he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. La Escritura está hablando, iglesia, porque no significa que no sea bueno el tener posesiones, el tener una estabilidad, pero lo que está diciendo es que el amor a todas esas cosas, el amor a todo lo material, el amor al solamente hacer y hacer riquezas, no te ayudará para entrar en el reino de Dios. Todo aquel que deja padre a madre, está diciendo, cuando tú estás poniendo por encima de todas las cosas a Dios en tu vida, entonces estás dentro del reino de Dios y hay esa eternidad en nuestros corazones y hay ese vivir bajo la soberanía de Dios. Mientras tú y yo estamos poniendo nuestra mirada en las cosas de este mundo, iglesia, nos perdemos la bendición de estar en ese reino y en ese gobierno de Dios en nuestras vidas. Necesitamos aprender y poder comprobar en nuestros corazones y chequear en nuestros corazones que hay una vida de nuevo nacimiento, de chequear y de comenzar de nuevo. Aun cuando hemos conocido a Cristo, pero nuestra vida espiritual se ha vuelto monótona, se ha vuelto rutinaria, entonces es tiempo de pararse y volver a buscar ese renacer en la esperanza que hay en Cristo Jesús. Ese volver a encontrarnos con el Señor. Ese volver a despojarnos de todo aquello de lo que tú y yo nos hemos vestido y que no nos está llevando al reino de Dios. Y sed renovados en el espíritu de vuestro entendimiento y vestirnos en esa santidad, en esa justicia y en esa verdad de Dios en nuestras vidas. Anhelamos ver el reino de Dios, anhelamos ver la gloria de Dios, pero solamente es posible cuando tú y yo venimos con un corazón quebrantado y creyéndole a Cristo y diciendo: aquí están nuestras vidas, Señor. Que nada suponga un obstáculo en tu vida. Que ni el acceder a una carrera, ni el acceder a un buen porvenir, que todo es necesario. Pero sabes, es mucho más importante que el gobierno y la soberanía de Dios estén en medio nuestro. Y que tú conozcas la voluntad de Dios, que su iglesia viva en la voluntad de Dios cada día, para hacer las cosas bien y para realmente vivir en esa bendición. Porque nada de lo demás saciará nuestra alma y nuestro corazón. Amén.